Bienvenidos a Scarlet Code, el podcast donde desentrañamos los misterios más oscuros de la mente humana. Buenas noches, soy tu anfitriona y antes de que empieces a preguntarte si tu reproductor tiene algún problema de audio, te lo aclaro, no lo tiene. Es solo mi encantador acento andaluz haciendo de las suyas, así que si buscas la voz de un GPS, lamento decepcionarte, pero esto es parte del encanto de este podcast. ¿Listo para adentrarte conmigo en el misterio y conciliar el sueño? Pues vamos allá. Aunque déjame advertirte que este podcast sí que tiene una parte muy cruda, que además vamos a tratar un tema muy sensible y que creo que es de justicia darlo a conocer y ponerle voz, porque hasta que me puse a buscar información sobre esta noticia no había visto ningún tipo de desarrollo de la misma, ni en programas de televisión, ni en periódicos de España. Entonces creo que es justo dar voz a este caso, porque no solamente quiero cumplir con una labor de entretenimiento, sino también que podamos estar informados de todas las cosas que pasan a nuestro alrededor. Con todo esto, quiero que sepas que hoy vamos a sumergirnos en el caso de una crisis devastadora que asola México y que a poco que hayas estado un poco conectado conocerás: las desapariciones. Son más de 110.000 personas las desaparecidas y cada historia es un recordatorio del dolor que sufren miles de familias. No solo son números, son vidas truncadas, sueños rotos y un sufrimiento inimaginable. Con todo esto, nuestro caso se sitúa en febrero de este año, de 2025, en donde 8 jóvenes de Tlaxcala, perdonadme los mexicanos si algún nombre lo pronuncio mal, de verdad, si es así, ponedmelo en comentarios y disculpadme, ¿vale? Estos 8 jóvenes deciden que están hartos del frío y se van a ir de vacaciones a Huatulco, en las costas de Oaxaca. Sol, playa, fiesta, el sueño de cualquiera, ¿verdad? Pues para ellos se convirtió en una auténtica pesadilla. Te los presento. Eran Angie Lisette Pérez, de 29 años, Brenda Mariel Salas, de 19, Raúl Emanuel González, de 28, Noemí Yamilez López, de 28 también, Jacqueline Ailet Meza, de 23, Leslie Noya Trejo, de 21, Rubén Antonio Ramos, de 22, y Rolando Armando Evaristo, también de 22. 8 nombres que de la noche a la mañana pasaron a ser parte de esa lista interminable de desaparecidos de la que antes hablábamos. El 27 de febrero todo se vuelve silencio. Las familias empiezan a desesperarse. Llaman, mandan mensajes, pero nada, como si la tierra se los hubiera tragado. Y mientras tanto, ¿qué hacen las autoridades? Pues jugar al ping-pong de la responsabilidad entre Tlaxcala, Oaxaca y Puebla. Nadie quiere hacerse cargo. Pero espera, que esto se pone peor. El 2 de marzo, a 400 kilómetros de donde se les vio por última vez, aparece un coche abandonado en la carretera entre Puebla y Oaxaca. Y dentro, bueno, digamos que lo que encuentran no es para estómagos sensibles. 9 cuerpos. Sí, has oído bien. 9. ¿Recuerdas que eran 8 los desaparecidos? Pues ahí tienes otro misterio para la lista. Los cuerpos, 5 hombres y 4 mujeres, estaban separados en partes y mostraban signos de tortura. Algunos estaban en el maletero, otros bajo una lona ensangrentada, y como si esto fuera poco, también encontraron una bolsa con 16 manos. Ya lo sé, suena como una película de terror, pero créeme que te estoy contando la pura realidad. Ahora toca desenredar este nudo gordiano. Teníamos 8 jóvenes desaparecidos, ¿verdad? Pero se encontraron 9 cuerpos. ¿De dónde salió el cuerpo extra? Y para complicar más las cosas, una de las desaparecidas, Brenda Mariel Salas, apareció viva en Puebla. Entonces, ¿quiénes eran esos 9 cuerpos? Por los que sabemos, Angie Lisette y Brenda Mariel viajaban juntas en un Ford Fiesta. Raúl Emanuel y Noemí Yamilez fueron vistos por última vez en Zipolite.
Jacqueline Ailet estaba cenando en un restaurante cuando desapareció. Leslie Noya, Rubén Antonio y Rolando Hernando también formaban parte del grupo. Pero aquí viene lo interesante. Según algunos informes, estos jóvenes podrían haber sido reclutados por José el Jocha Lavarieg, un aspirante alcalde convertido en líder de una banda criminal. Bueno, pues si no se te da bien una cosa, se te dará bien otra. A veces hasta pueden ir unidas de la mano. Supuestamente los reclutó para cometer robos y asaltos. Si esto es cierto, podría explicar por qué había más cuerpos de los esperados. El noveno cuerpo podría ser del propio El Jocha, quien, según algunos informes, también fue encontrado muerto. Esto podría ser el resultado de haber pisado el terreno de una banda rival de Oaxaca. Y aquí viene la guinda del pastel. La policía de Oaxaca, en un alarde de, llamémosle, intuición, decide investigar si sus propios policías estaban en el ajo. Porque ya sabes, como ya hemos visto en otros casos, a veces de los que más tienes que protegerte es de los que se suponen que tenían que cuidarte. Y bueno, como ya os he dicho, como un giro ya dramático de todo esto, aparece Brenda Mariel, viva en Puebla. ¿Cómo llegó allí? ¿Qué pasó? Pues ni idea. Porque resulta que las autoridades, jugando al yo sé algo que tú no sabes, no sueltan prenda. Y ni siquiera aún en este momento se ha confirmado dónde la encontraron, en qué condiciones y cómo llegó hasta allí. Pero este caso, por horrible que sea, es solo la punta de un iceberg. México está viviendo una crisis de desapariciones que parece no tener fin. Según la Comisión Internacional sobre Personas Desaparecidas, hasta septiembre de 2023 había 111.521 personas desaparecidas en México, y sin contar que probablemente haya muchos más casos que no han sido reportados. ¿Y sabes qué es lo peor? Esto no es nuevo, lleva pasando desde los 2000. Las desapariciones han sido un problema constante en México y no estoy hablando solo de narcotraficantes haciendo de las suyas. En muchos casos, como ya hemos dicho hace un poquito, son las propias autoridades las que están involucradas en esas desapariciones forzadas y claro, evidentemente son totalmente insensibles al sufrimiento de las familias. Y me gustaría también hablar un poquito aquí, teniendo en cuenta esa insensibilidad, pues no puedo dejar de mencionar la reciente polémica en torno a una película que además ha sido nominada a los Oscars, que ya sabéis cuál es, ¿vale? Esta producción pues ha causado bastante indignación en México y por una razón, porque imagínate hacer un musical sobre desapariciones forzadas y narcotráfico, que es como si hiciéramos un espectáculo en Broadway sobre el 11S. La película trivializa el dolor de miles de familias mexicanas que siguen buscando a sus seres queridos y todavía se preguntarán que por qué no ha tenido éxito en las salas mexicanas, cuando astutamente resulta que tratándose y ambientándose en ese país es el último sitio donde la estrenas. Qué casualidad. La estrenas antes en Europa, en Estados Unidos, en plataformas, pero en México no. Pues no solo eso, sino que además esta película pues ha perpetuado estereotipos dañinos, muestra una falta total de comprensión sobre la gravedad de la situación en México y las familias de los desaparecidos, pues por mi parte yo creo que merecen un respeto. Esto es solo una opinión, a lo mejor a ti te encanta, pero desde mi punto de vista creo que hay otras formas de hacer las cosas y de dar a conocer pues una situación tan triste como la que están viviendo las familias de estas personas en México. Más allá de todo esto, la controversia nos recuerda evidentemente lo importante que es tratar siempre los temas con sensibilidad, conocimiento y algo que desde mi gusto ha faltado claramente. Pero bueno, ¿por qué pasa esto? Porque hay varios factores. Por un lado tenemos el crimen organizado, que utiliza las desapariciones como una herramienta de terror y control. Y por otro, tenemos a las autoridades corruptas que a veces trabajan mano a mano con esos criminales, con lo cual, pues las desapariciones ahí están.
Si a eso le añadimos la impunidad, ¿vale? Porque según los datos las cifras que se arrojan, solo ha habido 6 condenas federales por desapariciones forzadas en México y la mayoría de casos son de antes de 2007, pues imagínate, esto es un caldo de cultivo para que haya miles de desaparecidos y solo 6 condenas. Como si el sistema judicial estuviera de vacaciones permanentes. Detrás de cada número no podemos olvidarnos que de cada estadística hay familias destrozadas, padres que no saben si sus hijos están vivos o muertos, hijos que crecen sin sus padres, parejas que quedan en el limbo sin poder llorar a sus seres queridos, sin poder saber qué ha pasado. Y lo peor es que la inacción de las autoridades son estas familias al final las que trabajan de detectives, se organizan en colectivos, salen a buscar en fosas clandestinas, presionan a las autoridades. Es como si el dolor no fuera suficiente, que encima tienes que hacer el trabajo que le corresponde al gobierno. Después de años de presión por parte de estas familias y de las organizaciones de derechos humanos, en 2017 se aprobó la Ley General de Desaparición Forzada de Personas. Esta ley por fin creó un sistema nacional de búsqueda y una comisión nacional de búsqueda, que como verás suena muy bien, pero el problema es que, como muchas otras cosas, pues una cosa es lo que dice la ley y otra muy distinta a lo que pasa en la realidad. La implementación ha sido muy lenta y ha estado llena de obstáculos. Y mientras hablamos de leyes y sistemas, las familias de Angie, Raúl, Noemí, Jacqueline, Leslie, Rubén y Rolando siguen sin la respuesta a qué les pasó. La madre de Angie escribió en un periódico diciendo que su hija no tenía nada que ver con ese grupo, ¿vale? Lo que habíamos hablado de que les habían reclutado, y que si realmente se investigaba, pues que se darían cuenta de que hay muchas cosas ahí y que su hija no merecía eso. Por otro lado, la hermana de Jacqueline confirmó en Instagram que su hermana había sido encontrada muerta y escribió un mensaje deseando pues que su hermana pudiera descansar en paz. La hermana de Leslie se despidió de ella a través de Facebook y bueno, pues mientras tanto las autoridades han seguido jugando al despiste. El secretario de Seguridad de Puebla, Francisco Sánchez, dijo con sarcasmo que aquí tienen, están observando dónde encontraron los cuerpos. Sí, ¿dónde? ¿Dónde es? ¿Dónde es? Pues en la frontera de Puebla y Oaxaca, ¿verdad? No hemos tenido esos eventos en este estado. O sea que, bueno, pues un poco... La ironía en este caso no, evidentemente no es lo más correcto. Mientras tanto, el fiscal de Oaxaca, Bernardo Rodríguez, afirmó que como los cuerpos se encontraron en Puebla, pues que son las autoridades de Puebla las que deben hacer la identificación. Esto es como ver un partido de tenis, pero en lugar de una pelota se pasa la responsabilidad, vamos. Y como si no fuera suficiente con la falta de información oficial, pues encima han empezado a circular rumores y desinformación, apareciendo incluso capturas de un grupo de WhatsApp al que supuestamente pertenecían los jóvenes desaparecidos. Según esos rumores, los chicos formaban parte de una banda y por eso los habían matado. Pero ojo, no hay ninguna información ni ninguna prueba que demuestre que esto sea cierto. En las capturas no aparece ningún nombre relacionado con los jóvenes desaparecidos. Para mí es el clásico juego de echar la culpa a la víctima, algo que lamentablemente vemos muy a menudo. Todo esto, pues la verdad es que me deja con más preguntas que un examen de física cuántica. ¿Qué demonios pasó en Huatulco? ¿Por qué las autoridades parecen más perdidas que un pulpo en un garaje? Y lo más importante, ¿cuándo podrá México descansar y las familias de estas víctimas? Detrás de cada desaparecido hay una familia destrozada, una vida truncada. Desde aquí quiero de verdad transmitir mi total apoyo a esas familias que siguen buscando y quiero también que las autoridades reciban el mensaje de que hagan su trabajo, por favor. ¿Qué pasa si es para eso, para lo que se les paga? Si sabes algo, lo que sea, no te quedes callado. La información que tienes podría ser la pieza que falta para resolver estos casos. Y bueno, llegados hasta aquí, si te has quedado dormido a mitad de todo esto, bueno, pues no te preocupes. Aquí estaremos mañana contando historias que merecen la pena ser escuchadas.
Y si has aguantado despierto hasta aquí, espero que estas historias te motiven a ser parte del cambio que México necesita. Y con esto me despido. Esto ha sido Scarlet Code. Nos vemos en la próxima, donde seguiré desentrañando estos y otros misterios con la esperanza de que algún día la justicia prevalezca y estas historias sean la excepción y no la norma. No olvides suscribirte a este podcast, sígueme en todas mis redes sociales, puedes encontrarme en YouTube, en Instagram, en TikTok y en X. Y además puedes escuchar este podcast ya en todas las plataformas. Hasta la próxima y que tengas dulces sueños.